Jesús. Era una ofrenda de palmas a Jesús. Dice la alabanza: cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Ahí estaba diciendo, hermano, que Él se sacrificó por nuestros pecados, que Él pagó por todas nuestras fallas. Y es el único Jesús que nos espera con los brazos abiertos para recibirnos, para ponerse en nuestro lugar, para pagar por nosotros, pero sobre todo para justificarnos para con el Padre. Así que, Señor, dígale usted, hermano, hoy vengo a darte gracias porque estoy vivo, y gracias porque te sacrificaste por mí, y gracias porque siempre estás en el momento más difícil de mi vida. Siempre estás cuando todos me han abandonado, cuando me he quedado sin nada. Ahí has estado tú, cuando he estado llorando, cuando he estado pensando que no hay salida. Ahí estás tú, a un lado mío, siempre para brindar tu socorro, siempre para brindar tu apoyo, siempre para brindar un abrazo, una palabra de fe, una palabra de ánimo. ¿Cómo no voy a amarte, Jesús? ¿Cómo no voy a amarte si tu amor fue tan grande en la cruz, que aún siendo yo pecador, moriste por mí? Así que te damos gracias, Padre, por todo, por tu socorro y por tu amor eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bendecidos. Amén. Estamos bendecidos porque estamos vivos. Estamos bendecidos porque tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Hay lugares en el mundo donde no permiten que la palabra de Dios se predique en público y tienen que hacerlo a escondidas. Hay lugares donde los cristianos somos mal vistos, y para la gloria de Dios aquí tenemos esa libertad. Y esta predicación tiene que ver algo con esto, porque a veces esa libertad o esas condiciones en las que nosotros vivimos, a veces las vemos como algo tan normal y se nos olvida agradecer a Dios por todo. Precisamente la palabra de hoy se llama: mi socorro viene de Jehová. Y es que, hermano, usted sabe que Dios es nuestro socorro. Él queda hasta lo último. Todos te podrán dejar, dice la Biblia, te podrá dejar madre y padre, pero con todo Jehová te recogerá. Ahí está Dios para nosotros. Lo único que usted y yo, hermano y hermana, debemos de tener o poner en esa relación con Dios, lo único que tenemos que poner es fe y confianza en que Dios lo hará. Fe y confianza que Él llegará a las 11:59. Fe en que Él va a llegar y te va a mandar el salvavidas antes de que verdaderamente tus pulmones se llenen de agua. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso su socorro viene, pero nuestra fe y nuestra confianza en Él debe de estar en nuestros corazones. Aún ante cualquier circunstancia, por más adversa que tú la veas, por más compleja que tú pienses que pueda estar, hermano, hermana, hay innumerables casos en la Biblia donde todo estaba perdido, donde no había forma de ganar. Pero llegó Jehová, pero llegó Jesús, pero llegó Dios, y las cosas cambiaron. El resultado fue diferente. El fin cambió. Y ese es el Dios al que venimos hoy a escuchar. Ese es el Dios al que recibimos cuando aceptamos a Jesús. Ese Espíritu habita en nosotros. Es el Espíritu de Dios. Hermano, hermana, todo lo que te bendice viene de Dios. Repítelo, hermano. Todo lo que me bendice viene de Dios. Ese médico que te sanó es porque Dios quiso que te sanara.
Ese embarazo que llegó es porque Dios quiso que te embarazaras. Ese contrato que se te dio es porque Dios quiso que se te diera. Ese caso tan difícil que se resolvió es porque Dios quiso que se resolviera, hermano, hermana. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios poderoso y está cerca de nosotros, está atento a nosotros. Pero sabe, hermano, muchas veces nos olvidamos. Y ese olvidar nos va llevando a ser mal agradecidos con Dios y a idolatrar otras cosas que creemos que es lo que nos dio ese contrato, esa sanidad, ese hijo, esa solución. Porque vamos olvidando a Dios. Y yo le pongo un ejemplo, hermano, hermana, que hoy nos acompaña y que nos ven por redes. ¿Usted diario le agradece a Dios porque está vivo? ¿Usted diario le agradece a Dios porque tiene una casa, porque tiene familia, porque está sano? ¿O lo da por hecho porque cree que es algo normal en un ser humano despertarse y seguir la vida? Muchos no oramos, menos agradecemos. Y cuando oramos, a veces no agradecemos, solo pedimos. Solo pedimos y dame Dios y dame Señor y yo necesito. Pero no empezamos diciendo, Señor, gracias porque estoy vivo. Señor, gracias porque tengo agua que tomar, alimento que comer, porque tengo esposa, esposo, hijos. Señor, gracias porque no estoy solo en el mundo. Nos olvidamos a veces de agradecer a Dios. Y sabe, a veces pasa un día que no agradeces, hermano o hermana. A veces pasa una semana que no agradeces. Y a veces se va ampliando a un mes y lo vas tomando como algo normal. Y cuando eso sucede, es que nos acostumbramos a ver las cosas normales y no que vienen de parte de Dios. Y cuando tenemos un problema, es por eso que mucha gente corre antes que Dios a otra cosa. Antes que Dios corre a ver cómo soluciona su problema, porque está acostumbrado o acostumbrada a no agradecer a Dios, a no saber que la vida es gracias a Dios, que el alimento es gracias a Dios, que el trabajo, la provisión o la empresa es gracias a Dios. Se nos olvida a veces. Por eso es importante que aprendamos de un hombre que era totalmente agradecido con Dios, y era el rey David. Y sabe usted que eso le agrada a Dios. Dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Eso, es decir, era un hombre que le gustaba su forma de ser a Dios. Amén. Y tenemos que aprender de él, porque él era un hombre que todo el tiempo estaba agradeciéndole a Dios. Aunque bailaba y se burlaban de él siempre estaba agradecido de Dios. Aunque perdiera un hijo, él agradecía a Dios. Era un hombre agradecido, siempre decía, Señor, ¿eres tú? Tenemos que entender el contexto donde vivió David. David, hermano, enfrentó a un gigante, enfrentó a Goliat, medía casi 3 metros. Y Goliat es una sombra de los problemas que nosotros enfrentamos. Son los gigantes que se nos ponen enfrente, problemas económicos, de salud, familiares. David había enfrentado a un gigante. También el contexto es que David se enfrentaba a un rey endemoniado que lo quería matar, que era el rey Saúl. Por celos, dice la Biblia que él lo visitaba un espíritu malo, o sea, estaba endemoniado y quería matar a David. Y Saúl es en este caso una sombra de Satanás, el príncipe de este mundo, porque hoy
hay espíritus o personas que son dominados por las tinieblas que te quieren matar, que te quieren dañar y no sabes por qué. Saúl le mandaba flechas a David para quererlo matar. En ese contexto, David escribe este precioso salmo que quiero que leas conmigo y aprendamos de él. El Salmo 121. Dice la palabra de Dios, David escribió esto después, me imagino usted, hermano, después de decir, wow, leones, osos, gigantes y un rey endemoniado que yo no sé por qué me quiere matar, por qué me tienen tanto odio. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, él afirma, viene, ¿qué dice, hermano? De Jehová. Dice que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero. Tome en cuenta esta palabra que es para ti, hermano. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es nuestro guardador. Diga, Jehová es nuestro guardador. Jehová es una sombra a nuestra mano derecha. Siempre está ahí. Siempre está contigo y conmigo. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Ponga atención, de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es Jehová, ese es Dios, el Dios poderoso que aquí venimos a alabar. El Dios poderoso que está aquí a la derecha de nosotros, siempre cuidándonos y diciendo en qué momento socorro tu vida, en qué momento te salvo, en qué momento te hago vencer la adversidad, ese problema que tienes. David tenía claro, hermano, que el que le libró de Goliat, el que le libró de las lanzas que le mandó Saúl, era Dios. Él lo tenía claro. Él era una persona que confiaba en Dios, que esperaba en Dios. Y ese es el mensaje de hoy para tu vida. El socorro viene de Jehová. De Él viene, de nadie más, hermano. No es el abogado, no es el doctor. Dios usa al abogado, usa al doctor, usa a las personas para bendecirte, para bendecirme. Pero el socorro viene de Jehová. David lo tenía claro. Así escribió este Salmo 121. Cuando él venció a Goliat, le dijo, yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual blasfemaste. Somos hijos de Dios, así como David. Y cuando vencemos algo, tenemos que agradecer a Dios. Cuando se nos da algo, tenemos que agradecer a Dios. Hay muchas maneras de demostrarle nuestro agradecimiento, pero es clave para la vida de todo hijo de Dios. David sabía que Saúl no lo había matado con ninguna flecha, siendo un guerrero entrenado, porque Dios no lo permitía. ¿Cuántas veces hay personas que te quieren hacer daño, pero Dios no lo permite? ¿Sabe? Hay algunas que ni siquiera sabes. Eso es lo más hermoso de Dios. Hay veces que tú no sabes que a lo mejor Dios te libró de un accidente carretero. Que a veces dices, se me ponchó una llanta y ya no fui. Pero Dios ahí estaba guardándote. Así como Dios guardó a David de las flechas que le mandaba Saúl para atravesarlo. A mí me llena de gozo hablar de ese Dios que es nuestro socorro. Pero la prédica de hoy tiene que ver con que nosotros le reconozcamos a Él, que nosotros le agradezcamos a Él, que no nos desviemos sobre qué buen médico tuve, o qué buen abogado tuve,
o qué buen jefe tengo, o qué buen vendedor soy, sino que digamos, Señor, lo que tengo es gracias a ti. Lo que me diste es gracias a ti. Lo que he logrado es gracias a ti. Si tú no hubieses hecho el favor a mi vida, yo no lo tendría. Yo no lo tendría, simple y sencillamente. Veamos un ejemplo de cómo es importante que nunca perdamos de vista que dependemos de Dios en todo, hasta lo más esencial que es la vida. Quiero hablarte, porque aprovecho el comercial para decirte que en esta iglesia estamos leyendo la Biblia en un año, en una aplicación que es muy sencilla, pero eso nos lleva y nos empuja a leer todos los días la Biblia, todos los días, pero esto comenzó porque nuestro apóstol a los pastores hijos nos invitó a hacerlo y a sus discípulos. Y empezamos allá y luego lo implementamos aquí. Nosotros vamos un poquito más adelantados allá. Y yo leía, Dios me daba esta palabra cuando yo leía la historia. Usted conoce la historia de los reinos y de los reyes de Israel. Le platico un poquito de historia. Dios le dio a David que gobernara, y aquí lo predicamos, todo Israel. Todo Israel. Pero su hijo Salomón, quien heredó el reino, hizo algunas cosas, muchas cosas que desagradaron a Dios. Y derivado de eso, Dios decidió separar el reino. Y se creó el reino norte, que eran 10 tribus, y el reino sur, que era Judá, donde se quedó Roboam, que era el hijo de Salomón. Del reino norte, amados hermanos, ningún rey de los 20 que hubo hizo lo bueno delante de Dios. Del reino sur de Judá, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, de 20 reyes, solo 8 hicieron lo bueno delante de Dios. Pero hubo uno, dice la Biblia, que hizo muchas cosas buenas, como nunca antes nadie más. Y me gustó mucho la historia para ponerles también ejemplos de lo que habla el Salmo 121, que mi socorro viene de Jehová. Y habla de ese rey que se llama Ezequías. Vamos a leer Segunda de Reyes 18, del 1 al 8, para que usted conozca quién era Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Recuerdan en el Salmo 121? Mi esperanza está en Jehová, de él vendrá mi socorro. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. ¿Porque qué, hermano? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Sigo leyendo y dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, no le sirvió, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Hermano, él hacía lo recto, él rechazó la idolatría, guardaba los mandamientos de Dios, también se rebeló contra sus opresores y no les sirvió. Y en este caso no le sirvió al rey de Asiria. ¿Por qué lo menciono? Porque el rey de Asiria era uno de los reinos más poderosos en cuanto a guerra en esa época.
nosotros nos enfrentamos al mundo con tantas cosas en contra. Y sucedió con este rey bueno lo que te sucede a ti y a mí, lo que nos sucede a los hijos de Dios. Se le levantó en contra un gigante, o sea, un problemón. Endemoniados de las tinieblas se levantaron en contra de él. ¿Para qué? Para atemorizarlo, para amenazarlo, como usted ya sabe que pasa en nuestras vidas. Porque si algo hace el enemigo en nuestras vidas, es soplar a tu oído amenazas para que temas, para que no confíes, para que no tengas fe. Te sopla al oído, derrota, te sopla al oído. Y así se le levantó a Ezequías. Veamos qué le pasó. Segunda de Reyes 18, del 19 al 20, dice: y le dijo Rabsacés. Rabsacés era como el copero del rey de Asiria, del rey malo, el que representaba a la guerra, en ese caso, en contra de él. Entonces le mandó el rey de Asiria a su mensajero y le dijo esto a Ezequías, al Hijo de Dios, a un hombre bueno: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Fíjese, hermano, ¿qué confianza es esta en que te apoyas, Ezequías? Usted y yo sabemos que era Jehová, pero le decía: ¿en qué te apoyas, Jacob? ¿En qué te apoyas, Yamilet? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para las guerras, mas ¿en qué confías que te has rebelado en contra de mí? Segunda de Reyes 18:22 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyo lugar es alto y altares has quitado, Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. El rey de Asiria era como Goliat. Le estaba gritando: tú no me vas a poder vencer. ¿Qué te crees, Ezequías? ¿En quién confías? Yo soy el rey de Asiria. Y a lo mejor hay cosas que en su vida griten diciendo: no vas a poder, esto es imposible. Y te quieran atemorizar, te quieran hacer pensar que no tienes un Dios poderoso, que no tienes un Dios que hace milagros, que no tienes un Dios que derriba barreras, que abre ríos, que hace milagros, que cambia el destino de sus hijos. Hay muchas cosas que nos gritan así. Lo que hizo Ezequías, hermanos, nos recuerda a todos los que estamos esta noche aquí, que el verdadero socorro viene de Jehová. Es para que usted y yo no olvidemos que ante un ejército dominador ya había conquistado el reino norte y lo había llevado cautivo. Aquellas eran 10 tribus, estas eran 2, y así ya los había llevado cautivos. Entonces a lo mejor usted se enfrenta a una situación que digan: es que ya le pasó al vecino, ya le cayeron al vecino aquellos, pues a mí seguro también. Pero no, usted es un hijo de Dios. Su socorro viene de Jehová, no viene de las personas. Y entonces tenemos que aprender cómo Ezequías, qué postura tuvo Ezequías, que es la postura que hoy Dios te dice que puedes tomar tú. Segunda de Reyes 19:1-2 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, o sea, oyó ese mensaje, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Y qué hizo, hermano? Entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. ¿A dónde lo envió? Al profeta Isaías, hijo de Amós. Ezequías, hermano, aplicó esa palabra que dice: primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo primero que él hizo fue a la casa de Jehová. Cuando tienes un problema, tienes que venir a tu socorro, que es Jehová, que es Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Dios le respondió a Ezequías, como dice su palabra, hermanos, con nada estemos afanosos, sino que traigamos delante de Dios, en ese cofre, si usted quiere, las peticiones. ¿Con qué? Con oración y ruego y con acción de gracia. ¿Y sabe cuál es la primera respuesta de Dios? Usted conoce Filipenses 4, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios? A mí me causa mucho asombro, porque cuando Dios te dice, no estés afanoso, así el problema más grande que tengas, tráelo delante de mí. Y muchos podríamos pensar que Dios podría decirte, entonces cuando vienes a mí, se resuelve el problema inmediatamente. Pero la respuesta en Filipenses 4:7 no dice eso. La respuesta dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo primero que Dios te dice, ten paz, yo te socorro, ten paz. Es lo primero que Dios contesta. Y así le dijo precisamente a Ezequías. Segunda de Reyes 19, 5 al 7 dice, vinieron pues los siervos del rey de Ezequías a Isaías. ¿Quién era Isaías? El profeta de Dios. En esa ocasión, en ese tiempo, los profetas de Dios hablaban la palabra de Dios que les daba. Hoy tenemos la Biblia. E Isaías le respondió así, le diréis a vuestro Señor, a Ezequías, así ha dicho Jehová. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No temas, hermano, hermana, aunque veas vuelto de cabeza tu caso, aunque veas que no hay salida, que no hay solución, aunque te grite el gigante, aunque te grite el rey de Asiria, lo primero que Dios te dice es, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Eso hacía Goliat delante del pueblo de Israel, blasfemaba, gritaba, asustaba. Y esta palabra nos debe de dar esa confianza en este Dios poderoso que nosotros tenemos. He aquí, dice Dios, pondré yo, salgo a tu socorro, en él, en el rey de Asiria, un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y hará que en su tierra caiga espada. Ese es el Dios que tenemos. El que te dice primero, ten paz, mi socorro, tu socorro viene de mí. Yo me encargo de tus enemigos. David le dijo al Goliat, yo vengo en nombre del Jehová de los ejércitos, del cual tú has blasfemado. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, tengo un gran problema, un problema gigante. Tú le tienes que decir al problema, yo tengo un Dios gigante, grande, poderoso, que Él me lo va a resolver. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Y le sigue diciendo el Señor, mediante Isaías, lo que iba a hacer el Señor. Y yo espero que Dios te esté hablando, porque así es Dios. Dios es el mismo de antes, de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es fiel y se cumple al pie de la letra. Segunda de Reyes 19, 32, 37 dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, de ese que te grita, de ese que te blasfema a Dios, de ese que uno puede decir es un problemón, no entrará en esta ciudad, no te va a tocar, hermano o hermana, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino, por ese mismo volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo
que dice, ampararé esta ciudad para salvarla. Es decir, yo soy el socorro. Yo soy tu socorro. Por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Así es Dios, el ejército más poderoso de esa época, con un Israel mermado, pero confiado en el poderoso, en el grande, en Jehová de los ejércitos. Solo un ángel venció a 185,000. Solo uno. Es algo sobrenatural. Hermano, usted está en una iglesia. Usted viene a adorar a un Dios. Usted viene a escuchar la palabra de un Dios que es sobrenatural, que resuelve de una manera sobrenatural, que bendice de una manera sobrenatural, no como es común. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos, dice. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue como derrotado. ¿Por quién? No por Ezequías, por Dios, por Jehová de los ejércitos. Y volvió a Nínive, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, Adremalec y Cerecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Fíjate cómo le pagó Dios a ese hombre que blasfemó de Jehová de los ejércitos. Sus propios hijos lo mataron. Y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Hoy, hermano, tenemos un Dios poderoso. Solamente hay que confiar en Él. Hay que permanecer en Él, confiados, a pesar de que vea usted, hermano, que las cosas están color de hormiga, a pesar de que grite enfrente el gigante, el rey de Asiria, diciendo, ¿en quién confías tú, Robert? ¿En quién? ¿En quién confías tú? Que te veo muy tranquilo ante los problemas. Te va a decir tus vecinos. A mí me ha pasado, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces te preguntan, ¿y cómo le haces para estar tan tranquilo si hay problemas en la empresa? Si se te robaron un carro, si se te accidentó esto, ¿por qué te vemos tan tranquilo? ¿En quién confías? Cuando algo sucede, mi esposa y yo oramos. Vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, en tus manos. Y Él hace, hermano, hemos visto milagros y prodigios porque confiamos, porque nuestro socorro viene de Jehová, ya no de la secretaría, ya no de un abogado. Dios usa a esas personas, pero viene de Él. Y siempre pasamos a darle gloria aquí. Yo quiero ir terminando esta predicación que se llama Mi socorro viene de Jehová. Porque sabe, hermano, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No olvidemos que los hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y que tampoco olvide usted que fuimos enviados, eso nunca lo olvide, como ovejas en medio de lobos. Pero tampoco nunca olvides que somos hijos de Dios y Él nos guarda y nos protege en todo momento. Así que de ahora en adelante yo le exhorto a que diario usted reconozca a Jehová. Y cuando esté atravesando una situación, usted confíe. Dígale, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a resolver. Muestre su fe, como David la expresaba en el Salmo 121. Incluso yo te recomiendo que cuando estés ante un problema, cantes ese salmo, lo repitas. Mi socorro, alzaré mis ojos a los montes y mi socorro vendrá de Jehová. En algún momento Él me va a sacar de aquí. No va a permitir que resbale, no va a permitir que mis enemigos me avergüencen. En algún momento vendrá su socorro. Y sabe, amado hermano, termino con la historia de Ezequías. Sabe,
Los hijos de Dios estamos expuestos siempre a ataques. Y este varón enfermó de muerte, Ezequías. Leamos 2 Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así, Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Parece triste un buen hijo de Dios que confió en Dios y que todo iba bien. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Si he sido tu hijo, si he seguido tus mandamientos, si mi confianza está en ti, si ya vi tu poder en mí. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y otra vez hizo lo mismo. Oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a mi hijo Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y amor a David, mi siervo. Qué bello, qué hermoso es el poder de Dios para sus hijos. Solo, hermano y hermana, confía, espera en Jehová, guarda sus mandamientos y Él hará cosas extraordinarias. Aunque los médicos te digan un diagnóstico, esto se rompió. Había un diagnóstico de muerte. Y eso cambió cuando Dios vio el corazón de alguien fiel. Así que aprendamos. Mi socorro viene de Jehová. Póngase de pie, por favor. Quiero que oremos juntos, ¿le parece? ¿Quiere acompañarme a orar? Y yo quiero decirte, no conozco la vida de todos, pero quiero decirte que si tienes cualquier problema, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, yo te invito, si tú quieres, pasa al frente, pero no por un mandato mío, sino pasa al frente y habla con Dios. Y dile: Señor, yo sé que mi socorro viene de ti, y tal vez esté pasando un momento difícil, tal vez el rey de Asiria esté gritando enfrente de mi casa, o tenga un Goliat de 3 metros, un problemón, diciendo: sabes, tú confías en ese Dios, pero sigues estando mal. Tú confías en Dios, pero no se ve todavía en ti lo que pides. Yo te digo, amado hermano, amada hermana, que el Espíritu de Dios está aquí. Aquí está el Espíritu de Dios, y tú tienes que decirle como Ezequías: amado Padre, Señor, yo sé que mi socorro viene de ti. Mira mi corazón que te sirve, mira mi corazón que guarda tus mandamientos, y ten misericordia de mí, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tú mandes a tus ángeles, a tus arcángeles, a las huestes celestiales, Señor, para que todo aquello, Padre, que esté trabado, hoy se rompe, hoy se termina,
hoy se acaba. Señor, y dame como a David y como a Ezequías, esa cobertura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Lléname de ti, de esa confianza. Padre, no me hagas andar por vista, ayúdame a andar por fe. Ayúdame a confiar en tu palabra. No me permitas que me asuste nada de lo que me dicen o me han comentado que me va a pasar, Señor. Yo confío en ti, yo confío en tu palabra y sé que tú harás, tú derribarás, tú abrirás y descenderá tu bendición a mi vida, tu cobertura, porque Padre, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, de ese Dios poderoso, sobrenatural. Y yo, Padre, dígale hermano, yo pasaré a dar testimonio de tu poder, pasaré a dar testimonio que tú lo hiciste, que tú diste a ese abogado, a ese contrato, a ese cliente, a ese médico, tú los usaste para bendecirme a mí, porque mi socorro viene de Jehová, Señor. Padre, eres bueno, eres un Padre bueno que siempre estás a nuestra derecha y que nunca nos abandonas. Dígale, yo te amo, yo te reconozco como mi Rey y Salvador y yo reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste al tercer día y que hoy reinas a la diestra del Padre y que tenemos acceso al Padre y hoy aquí unidos en un mismo sentir, te pedimos, Señor, que las peticiones mías y la de mis hermanos, Señor, tú las cumplas, tú las resuelvas, tú las bendigas, Señor. Porque confiamos en ese Dios de Ezequías, en ese Dios de David, en ese Dios de Elías. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor. Yo te pido que todas las peticiones de mis hermanos las cumplas y que demos testimonio de tu grandeza y poder. Aquí está un puñado de valientes que ha dicho sí, amén a tu llamado, que ha pasado al frente confiando en que tú lo harás. Gracias, Señor, bendícelos. Dales eso que te piden, soluciona eso que tienen, Señor. Destraba aquello que está trabado, Señor. Haz ver tu poder en nosotros y que nuestros enemigos sepan que tenemos un Dios poderoso, que sepan que tenemos un Dios grande. Dígale, hermano, a ese problema, yo tengo un Dios enorme. Así que ese problema se va a ir. Lo que está pendiente se va a solucionar. Lo que no ha soltado el enemigo te lo va a dar. Solo confía, espera, guarda sus mandamientos y Dios lo hará. Vamos a alabar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Hable con el Señor, hermano. Dígale en su mente, en su corazón, aquello que está pendiente aún. Y dile, Señor, aquí yo estoy contigo porque